Public es un modificador de visibilidad, que se estudia cuando se habla de la programación orientada a objetos. Class es el modificador que indica que esto es una clase, o sea, es una palabra reservada, más bien. Y este es el identificador que le damos. Y aquí se abren llaves. Y aquí es donde escribiríamos el método main, o un método especial, que es un método que permite ser el punto de entrada a las aplicaciones Java. Es decir, va a permitir ejecutar un programa Java. ¿Cómo? Pues se puede escribir de varias maneras. Podemos escribirlo con un atajo, que es el propio entorno. Si ponemos main, nos da ese atajo. ¿Vale? Aquí vemos que nos da la opción de escribir main. Si le damos doble clic, nos lo va a generar. Ese sería el método main y en el momento que aparece vemos que se habilita aquí un botón de play que nos va a permitir ejecutar esta clase. Antes no nos permitía ejecutarla porque no existía ese método main. Digamos que el método main es esencial para poder ejecutar cualquier aplicación de Java. A menos que estemos creando una aplicación web cuyo lo que sería el desencadenante del flujo de ejecución sea un controlador que reciba una petición de HTTP. Pero ahora mismo no estaríamos en ese contexto, así que tendríamos que ejecutarlo desde el método main. Entonces, con este método main vamos a poder hacer el código. ¿Cómo se escribe? Vamos a escribirlo a mano con public, que es un modificador de visibilidad que indica que esto es público. Después static, es un modificador que indica que este método pertenece a esta clase, no a los objetos de esta clase. Esto se explicará en detalle cuando lleguemos a la parte de programación orientada a objetos. Después void. Void, esto se va a ver en la parte de funciones, que quiere decir que es el tipo de retorno de una función. La función main es una función o un método. Entonces, en realidad lo que está haciendo es, contiene un bloque de código, que ese bloque de código se podría ejecutar. Entonces, void indica que no devuelve nada. Su tipo de retorno es vacío, es nulo, no devuelve nada. Aquí va el nombre, se llama main. Y luego, entre paréntesis, lo que va a recibir es un array, que eso es un tipo de dato que explicaremos más adelante, de tipo string, que sería tipos de datos texto. Entonces aquí se le pone un nombre que suele ser args, pero podría ser cualquier otro. Y luego aquí simplemente se abren llaves. Entonces dentro de estas llaves se va a realizar el código que queramos. ¿Qué código podríamos hacer? Esencialmente se suele empezar aprendiendo a programar un lambda. O sea, simplemente imprimir un texto a través de la salida estándar, que viene a ser siendo la consola. Es decir, como cuando vemos en las películas de hackers que hay una consola donde se van imprimiendo comandos, pues esto sería parecido. Desde aquí podríamos imprimir un texto en una consola, dado que no tenemos una interfaz de usuario, no tenemos una interfaz hecha con HTML que nos muestre los datos, tenemos una consola que nos va a mostrar los datos, pues nos ahorra tener que programar esa interfaz de usuario. ¿Cómo hacemos esa consola? ¿Cómo escribimos la consola? Pues tenemos una clase system, con lo que sería la propiedad out, que nos va a permitir, con el método println, escribir un texto, como es hola mundo. Cabe destacar que aquí todas las líneas van a llevar punto y coma, todas las sentencias de código van a llevar punto y coma, salvo aquellas que tienen estas llaves. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que esta sintaxis es la que nos va a permitir, sí, podemos ampliar el tamaño de fuente desde aquí, desde settings. Esto vale para todo el mundo que necesite ampliar el tamaño. En settings o ajustes, ¿vale? Podemos venir a... Tenemos dos sitios desde donde ampliar el tamaño de fuente. Uno es en Appearance, donde tenemos la opción de Size, que lo podemos subir, por ejemplo, a tamaño 18. ¿Vale? Esto nos ampliaría el tamaño de lo que es los menús que vemos por aquí. Y luego tenemos el editor, que también tiene aquí un font, que es el que podríamos subir. Este está en 16. Podemos ampliarlo a 18 y darle a aplicar. ¿Vale? Si nos lo ha ampliado, un segundito que vamos a minimizar aquí. Vale, si damos a OK, ya lo habría ampliado, ¿vale? Estaría el tamaño ampliado. Entonces lo podéis hacer desde File, en Settings. Podéis ampliar tanto el tamaño de lo que es los menús como el tamaño del código fuente, porque si amplías solo desde aquí un tamaño fuente, no te lo va a ampliar para todos los archivos. Y ese es el problema, que tienen que estar ampliándolo constantemente. Entonces desde aquí sería lo idóneo ampliarlo a nivel global para trabajar ya con esto de manera más cómoda. Entonces, esta sentencia lo que nos va a permitir es imprimir por la salida estándar. Esto en realidad es una clase, que es la clase system. Aquí la clave consiste en pasar con el ratón por encima de cada elemento que veamos, con el objetivo de que nos muestre el Javadoc, ¿vale? Lo que sería la documentación, que ahora explicaremos qué es y probaremos nosotros a escribir. Y así vamos a poder ver en qué consiste esto, que nos explica qué es la salida estándar, el método println
pues serviría para imprimir una línea. Entonces, si ejecutásemos este código, a partir de aquí lo que haremos será crear variables, crear diferentes elementos, etc. Entonces, lo primero es ejecutarlo para verificar que funciona. Esto nos confirmaría que nuestra instalación Java es correcta. Antes de continuar programando, lo idóneo sería verificar que nuestra instalación es correcta. Entonces, desde aquí con botón play, tenemos varias opciones, o con este botón de play o con clic derecho sobre el código, y lo que haríamos sería el método run. ¿Vale? El método run. La clase quedaría grabada, lo digo por si alguien pues, no le da tiempo a seguirla, que sepa que lo va a poder hacer en cualquier otro momento. Entonces, desde aquí tenemos el botón de play, podemos darle a ejecutar. Entonces, esto construiría el código, ¿vale? O sea, es decir, lo va a compilar y lo va a ejecutar. Aquí vemos el comando que está ejecutando. Veis que esto está apuntando a la ruta donde yo tenía mi Java instalado, ¿vale? Que era en usuarios, mi usuario, en la carpeta JDKs, ¿vale? Aquí teníamos el Java exe. Entonces, desde aquí lo que va a hacer es ejecutar este comando para compilar lo que sería este archivo y poder ejecutarlo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues básicamente lo que estaría haciendo es imprimir este texto. Hola mundo. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es poner un texto personalizado. Por ejemplo, hola mundo desde sesión 1 de Bootcamp. ¿Vale? Entonces si ponemos esto y lo ejecutamos, ¿vale? Pues nos debería de imprimir este texto. ¿Vale? Aquí lo veríamos. Este sería el ejemplo más básico de programa que se puede hacer con Java. Simplemente un programa que imprima un texto, que muestra un texto a través de la salida estándar. A partir de aquí es cuando ya se empezaría a trabajar con los diferentes elementos sintácticos que tenemos en Java, en la sintaxis de Java, y podrían ser pues, las variables, los operadores, los métodos y funciones, las estructuras de control. Entonces, nosotros vamos a arrancar explicando los comentarios, que es una parte importante, el Javadoc y los comentarios, y las variables, que es lo que veríamos en esta primera sesión. Entonces, ¿en qué consisten? Pues serían de la siguiente manera. Una vez hemos creado el archivo, voy a volver a repetir la creación del archivo, incluso de otro paquete, para que tengamos claro esta parte y así podamos continuar. Puedo crear tantos archivos como quiera, que lo haría de la siguiente manera. Con clic derecho, New, aquí tenemos la opción Java Class, que es la que hemos mencionado. Entonces podemos darle otra vez y luego lo que haríamos sería escribir otro nombre. Por ejemplo, aquí hemos puesto Hola Mundo, podríamos poner Adiós Mundo, por ejemplo. También algo a destacar, no pondríamos acentos, ¿vale? En los nombres o nomenclaturas que utilicéis no pongamos acentos porque podría generarnos problemas. Entonces lo normal es que lo pongamos todo en inglés, o si lo ponemos en español, que lo pongamos al menos sin acentos ni ñes, por evitar posibles problemas con la codificación. Entonces, si os dais cuenta, acabo de crear otro archivo y tiene el mismo aspecto que el anterior cuando lo creamos por primera vez. Public class, adiós mundo y abre las llaves. Entonces, desde aquí lo que haríamos sería escribir enter dentro de las llaves para poder añadir código aquí dentro, y el código que añadiríamos sería el método main que mencionamos. Si escribimos main a secas ya nos debería dar la opción de crear ese método main. Aquí la estamos viendo. Entonces ya darle clic y nos lo generaría. ¿Vale? Y ya en este método se nos habilita este botón de play que estamos viendo, este botón verde, así que nos va a permitir ejecutar el código. Entonces desde aquí podemos ejecutarlo, porque si no, la opción que tendríamos sería ejecutarlo desde la terminal a mano, es decir, habría que compilarlo como comando y luego ejecutarlo. Entonces habría que compilarlo con Java C, habría que compilar el archivo y luego ejecutarlo. Entonces es mucho más cómodo y práctico hacerlo desde el entorno de desarrollo, que la herramienta es precisamente para eso. Es decir, IntelliJ es un entorno de desarrollo integrado que te proporciona todas las herramientas para programar el código Java. Entre ellas, pues que a medida que vas escribiendo, si aquí ponemos mal una sintaxis, me olvido de cerrar una llave, saldrá un fallo. Entonces aquí lo podríamos ver. ¿Vale? Sí, no os preocupéis, la parte de public static void main, ¿vale? Simplemente la vamos a utilizar como punto de entrada a la aplicación y esto se va aprendiendo a medida que vamos avanzando con lo que es el concepto de funciones, de tipos de retorno, de clases, de modificadores de visibilidad. O sea que es normal que ahora mismo al principio no se sepa lo que es esta función main. Se irá viendo a lo largo de las siguientes sesiones. En ese aspecto no os preocupéis porque lo vamos a ver. ¿Vale? Simplemente pensad que esto es como una manera de poder ejecutar código. Porque si no pusiéramos esto, fijaros que si no lo ponemos, no vamos a poder ejecutar este código, porque si le doy clic derecho no me da la opción de ejecutar. ¿Vale? Entonces pensad que es como un código especial
que nos va a permitir ejecutar el código de Java, si no, no podríamos.